que es que el verdadero enemigo es el miedo y no es un enemigo. Exactamente. O sea, volvemos al mismo cuento de redefinir, digamos, al menos de malo o bueno, porque es que ese es el problema que veo yo de la sociedad y es que nos están ubicando siempre en un lugar o en el otro, Ujú. en un Sí, bando unos o en el polos otro. Siempre estamos supermarcados. polarizados. Ajá. O es bueno o es malo. No existen los grises, no existen los Mm, puntos medios, no existen las justificaciones de una situación individual o particular. total. Y siempre hay que ponerle un juicio de valor. Claro. ¿Es bueno o es malo? No, es. Y entonces o estás conmigo o estás contra mí. Mm, Y todo eso lo aleja uno del otro. Y sí, el otro es total. el espejo. Total, exactamente. Y el otro es el espejo, marica. Entonces no te ves. Ujú. Hola, soy Catalina Ruth y en este podcast me doy el gusto de tener conversaciones con invitados que expandan mi universo de alguna manera. Sus historias de vida y de transformación personal me reafirman que ser humanos es nuestro mayor superpoder. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Superpoder. Soy Catalina Ruth, la creadora de este espacio de conversaciones con significado y entrenadora de mentes, corazones y conciencias que buscan desbloquear nuevos niveles de potencial. Me encanta saber que muchos de ustedes me están oyendo mientras preparan el desayuno, en la trotadora o manejando. Gracias por hacerme parte de sus días y de sus rutinas. Quiero contarles sobre mi invitado de este episodio. Lo primero que les digo es que soñaba con tenerlo acá porque es un actor espectacular, un tipo inteligente, interesante y además siempre me ha caído muy bien. Juan Fernando Sánchez es un actor colombiano que hemos visto en muchísimas producciones. Romina Poderosa, A Grito Herido, Pálpito, la serie de Juan Piz González, El General Naranjo, Distrito Salvaje, Bolívar, El Chapo, en fin. Es una cara que segurísimo muchos de ustedes van a reconocer, pero sobre todo me gusta hablar de su talento tan especial, porque lo hemos visto hacer personajes de todos los tintes. Puedo decir que es uno de mis actores colombianos favoritos, pero además es un absoluto bacán y una persona con la que me encantó conversar. Acá los dejo con Juan Fernando Sánchez. Bienvenido, Juanfe. Qué felicidad tenerte acá, por fin. Ah, ya. Ya, estamos. Yo creí que me estaban dando las instrucciones y dije, bueno, listo, en algún momento van a decir rueda y ya, pero No, no. este man ya empezó a grabar. Ya estamos acá. Estoy acostumbrado a que me den instrucciones. No, aquí es un poco como, aquí se vale, nosotros metemos los errores, acá. Obvio. Hoy no está mi perrita Molly, pero normalmente ella viene y se te saluda y está encima, o el vecino, no sé, la licuadora del vecino, o sea, Sí, sí, sí. es normal, así, Como así la vida es. misma. Así, tal cual, como en la sala de la casa. O sea, te invité a conversar a A la sala de tomar mi tinto, casa, a tomar tinto a además tomar un presionado. cafecito. Un Exacto. cafecito presionado. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, gracias por estar acá. Qué delicia No, Cata, que este nota. rato. Muchas Que gracias. nota que ahorita lo que te decía es cierto. O sea, siempre ha habido mucha empatía entre tú y yo. O sea, desde que nos conocemos hace años. Creo Total, que estas conversaciones pues hacen bien. total. Me parece delicioso. Poder, sí. Y bueno, esta es una invitación simplemente a que conversemos, charlemos, compartamos historias de vida Ujú. y nada, que pasemos rico un Ah, rato, increíble, sin mayor increíble. pretensión. Espectacular. Espectacular. Entonces, arranco siempre preguntándole a mis invitados por su historia, o sea, como cuál es tu historia y sobre todo cómo te gustaría contarla para llegar al momento en el que estás ahora. Ok. Está el cliché siempre de la gente, no, es que hablar de uno es tan difícil. Pero creo que no tanto. No, no le encanta Ay, hablar es de que uno. ¿Cómo así? creo que es una pose. Yo creo que hoy día todo se volvió mainstream. Entonces, hasta eso. A ver, empecemos con la historia. ¿Cómo será la historia? ¿De dónde eres? De Manizales. Ujú. Y pues crecí en una ciudad muy afortunada para mí. Es decir, como que creo que muchos de los comportamientos que tengo del vivir, de cómo vivo, Ujú, se lo debo a esa ciudad. claro, Y me parece que es increíble porque además es una ciudad muy especial. O al menos en la época, no, sigue siendo una ciudad muy especial, pero resalto la época en la que yo vivía allá, ujú, que era una ciudad, es que, ¿cómo decirlo?
Manizales tenía todo lo mejor de los mundos que pudieran ser, porque era una ciudad muy tradicional, Sí, de comportamientos muy godos, muy tradicional, muy, si se quiere, clasista en ciertas maneras, son muy pinchados, pues como les dicen y tal. Y están las señoras muy rezanderas, mi mamá entre ellas, doña Liliana, sí, allá la coronilla a las 3 de la tarde. Eh, pero sí creo que esa visión exclusiva que tenían los colonizadores de Manizales, ujú, de su sociedad, sí aportó en muchas cosas bacanas después, porque se empezó a convertir en un epicentro de cultura y de educación. Porque o sea, digamos que como que los colonizadores de la ciudad, se inventaron una ciudad, pero ellos ya habían viajado a ok, Europa y habían hecho contacto en otro claro. lado y la vaina. No se sentía, creo que una vez un historiador me dijo, es que no se sentían como tan del común como los arrieros antioqueños. Ok, Entonces claro. traían ingenieros o arquitectos de Italia, de Gran Bretaña, de lo Oye, que yo no fuera. sabía todo esto. Claro, pues el cable aéreo fue una ingeniería inglesa, pues digámoslo así. Y Wow, eso puso a Manizales en el radar como la segunda ciudad más importante de Colombia porque tenía dos bancos. Entonces todo lo que pasaba por el río Magdalena llegaba a Mariquita, subía a Manizales por el cable aéreo y de ahí se distribuía a todo el occidente. Y toda la cosecha cafetera en la bonanza del café salía por ahí y se iba a exportarse. ok, Entonces había un movimiento muy, muy fuerte, claro. digamos, en la ciudad. Eh, no, pues el Festival de Teatro nació en Manizales. Sí, 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 Entonces sí, sí, sí. Octavio Arbeláez lleva el festival allá, ahí que los jurados eran Pablo Neruda, No, una Saramago. locura. Sí, qué cosa tan loca. Neruda dice que Manizales, cuando fue de jurado del festival, decía que Manizales era una fábrica de atardeceres. Qué lindo. Entonces, claro, empieza a ser un epicentro y empiezan a construirse muchas universidades y cuando yo crecí, los locales no nos íbamos a estudiar, no había toda esta oportunidad que hay ahora, la oferta que hay de irse a estudiar a otro lado, de aplicar becas por internet, toda esta Ujú, vuelta, pues en esa época era más análogo todo. Y entonces era un buidero tan bueno y tenías todas las carreras porque además una sociedad nativa de 450.000 habitantes y una itinerante de 200.000 jóvenes de Cali, claro, Medellín, Pereira, claro. Armenia, Ibagué, ciudades intermedias, que iban a tener la experiencia de la libertad y de vivir solos. Entonces era Mm. toda la rezandería y godarria, pero toda la libertad que daba, Oye, digamos, la muy juventud. interesante eso. Y eso, pues teníamos festival de teatro, teníamos festival de jazz, teníamos festival de metal cada 2 años. Wow, Festival de la Niebla. Entonces, ver a estas pasaban rezanderitas muchas es cosas. claro, y después llegan todos los peludos Rezanderas. metaleros, weón. Eso era Buenísimo. una locura. Después eso mutó a Manizales Grita Rock, que es el festival que hay hoy día, Ok, pero empezó siendo un festival de metal. Entonces, en ese ecosistema, además un ecosistema de bondad, porque la gente de Manizales es muy bondadosa, sí, sí, amable. sí, sí, total. Allá lo máximo que pasaba mientras yo crecí es que dos amigos se daban en la jeta y al otro día estaban abrazados, pues. Ujú, O sea, no había violencia, no había, eh, no robaban. Pues no, no, yo no tengo el chip y desde que vivo en Bogotá nunca salgo pensando que me va a pasar algo. O mm, sea, tengo siempre como una sensación de tranquilidad y eso se lo debo a claro, Manizales. Y la claro. amabilidad con la gente, a mí me gusta la gente. O sea, yo creo que de las cosas más difíciles de digerir cuando uno se dedica a los medios públicos es que la posición que empiezas a tener si de pronto tu trabajo es bien afortunado y aceptado por la gente, es que te empieza a alejar un poco. Y a mí Mm, todo lo que me aleje del otro me fastidia. O sea, wow, todos los sismos me fastidian. claro, El clasismo, el racismo, todas esas huevonadas, total. lo que me distancia del otro. Mm, No me gusta. Me gusta la gente y me gusta lo simple. Y eso me lo regaló Manizales. Porque la sí, tienda,
con mis amigos, pues, que se siguen siendo mis amigos de infancia. Conversamos mucho de eso y pues ya cada uno está en otras latitudes y con otras películas en su vida. Y uno anhela mucho eso. Uno Claro. anhela mucho el terruño. Y cuando En- vuelves es como esa es una sensación. recarga muy Claro, brava. claro. Mira que pasa una cosa, entre tantas vainas, entonces, pues sí, crece un niño. Digamos, mis papás tomaron la buena decisión de divorciarse, cuando yo, o separarse cuando tenía yo 7 años. Después se divorciaron cuando tenía 10. Em, pero digamos que el punto común que yo tenía con mi padre era el cine. Y no porque él, o sea, era un tipo aficionado al cine, pero su mundo era absolutamente diferente. O Ujú. sea, no tenía nada que ver con el arte. ¿Qué hacía tu padre? Financiero. Ok. Se dedicaba a los bancos y esas Sí, cosas. otra cosa. Sí, completamente diferente. Terminó siendo, creo que ahí exploró algo más. Él se pensionó siendo, pues, como en el sector académico, o dando Mm, cátedra y esas vainas. Muy talentoso, creo que era en lo que hacía. Pero entonces estaba este lugar de comunicación que era el cine. Y cuando, para los 9 años, y él se encargaba de que yo entrara a películas con toda, de cualquier clasificación, o sea, no necesariamente de niños. ajá. Y entré a ver una película que pues me hizo querer ser actor, que fue ¿Cuál? Cinema Paradiso. Uy, wow. Y yo vi a ese niño contando historias, yo Sí. dije, yo quiero contar historias como ese niño. Y Ay, ahí ¿quién empezó no? la fantasía, y después se convirtió en una realidad. Pero, pero una realidad muy real. Claro. O sea, porque vino acompañado de muchas decisiones y de muchos caminos que pues tenían que ser así. Los seres humanos tenemos un dolor muy general. O sea, desde que ya estamos naciendo, desde que estamos naciendo como que ese trauma del nacimiento ya nos duele desde que llegamos. Ujú. O sea, como que ya hay una lágrima y hay un sufrimiento Sí, desde que sí, llegamos. ahí, la entrada ya es dura, ya es Ya dolorosa. es dura y transitar por acá pues es una prueba. Mm, Y vas moldeando tu ego y vas entendiendo qué es eso y después te das cuenta que la comunión con otras personas es necesaria, que la socialización, cuando vas creciendo y todas estas vainas. Y, y sí creo que hay un dolor generalizado, que es lo que nos da motor para hacer muchas cosas, ¿no? O sea, mm, el dolor no creo que sea algo para satanizarlo, si se mm. quiere, o sea, como que la gente quiere, si la sociedad moderna nos propone, hay más dolor hoy día, pero hay más herramientas para evadir el dolor. Claro, Entonces evitarlo. el dolor sí creo que es como como sí, como el primo paila que tiene uno, o sea, como el que no quiere ver El primo que nadie, esconde, sí, no ese, el que nadie quiere el parchar con negado. él porque se agarra y se da en la jeta o se emborracha rápido. Sí, Entonces, de acuerdo. creo que eso se convirtió en el dolor, pero cuando uno se familiariza con el dolor, y yo creo que me di cuenta de eso, eh, que después lo intelectualicé, pero creo que era un sentimiento. La intuición siempre ha, digamos que ha sido como el vehículo en el que muevo mis días. Y también hago que mi oficio se nutra a través de la intuición. Ujú. Entonces, el arte era la manera como la que yo quería comunicar y Sí. poder sacar el dolor. ¿Era eso o ser sicario? Entonces, Ok. Pero este tema del dolor, o sea, lo tienes claro ahorita, pero lo identificabas así cuando empezaste. no, por eso te digo, había una intuición, Ok, ok, o sea, ok. había una sensibilidad en mí que era muy marcada, Ajá, y era muy marcada porque además sí me sentía diferente a mi entorno. ok. O sea, evidentemente en una sociedad de, una, de un país como Colombia, que hace parte de un continente,
en donde somos colonia todavía. Total. En todos los países somos colonia, entonces todavía tenemos unas costumbres muy... Hay muy pocas libertades, creo yo. Hay muy pocas libertades de pensamiento sobre todo. Sí. Entonces naces, creces, te reproduces y mueres. Y en las ciudades pequeñas pasa mucho que pues son cómodas. Claro. Y entonces en esa comodidad pues tienes que tener unos preceptos para seguir. Y puede llegar a ser como aún más cerradito eso, como Sí, sí, sí. mucho Sin ni más... malo ni bueno. No, no, Ojo, ni malo ni bueno. para Pero nada. yo sí sentía desde siempre que yo no encajaba Mm, con la fórmula. Eh, o sea, es decir, accedía a la sociedad que agradezco mucho, pero sabía que algo más pasaba en mí. claro. No sabía qué era, Mm. claramente, pero sabía que era un man sensible. Y de hecho, ¿sabes qué? Eso me lo dio hace poco Juan José Echeverry. Cheche es uno de mis grandes amigos de toda la vida. Y estaba yo con estas dudas existenciales y como en terapia me hicieron una pregunta y yo dije, mierda, ¿yo por qué no puedo responder esto tan naturalmente? Y llamé a Cheche, que es una caspa, es la cagada. Cheche es la cagada, pero es el tipo más sensato que yo conozco. Ok. Y al que siempre cuando necesito un baño de sensatez, eres el que yo llamo. Ok. O sea, por ejemplo, cuando está toda esta novela política que vivimos en el país, y veía yo tantas cosas, y yo decía, fue puta, llamo a Cheche y le digo, venga, dame usted una visión un poco más sensata Sí. y aterrizada de todo lo que está pasando. Porque no quiero dejarme llevar por... Claro. Y obviamente su análisis fue que es una mierda todo lo que está pasando, pero... De una manera muy sensata y sí, sí, aterrizada. sí, sí, sí. Y entonces llamo al man y le digo, venga, marica Cheche, ¿cómo era yo? Cuando estábamos pelados, ¿cómo era yo? A sus ojos yo, ¿quién era? ¿Cómo era? Porque no lo recuerdo muy bien. O sea, yo no me recuerdo no siendo yo. Me Sí, recuerdo siendo la adaptación mía a otras personas y circunstancias. Eso sí lo tengo un poco más porque he sobrevivido. claro, Y en la supervivencia viene la adaptación. total. Y creo que me he perdido un poco en ciertas adaptaciones. O sea, Eso puede es pasar. una línea muy delgada. Exacto. Es ahí como un bordecito muy fácil de Es una cruzar. línea muy delgada. Ujú. Y el mamá me dice, pues bueno, usted siempre es un man muy artista, muy sensible, muy moldeable. Usted Ujú. se adaptaba a todo de una manera muy... Yo fui muy introvertido cuando era niño, mucho, Ujú. casi autista, pues. O sea, ¿Verdad? tenía un universo en el que yo funcionaba y era feliz, Ujú. porque tal vez el entorno no era el más adecuado para mí. Ujú. Pero así como en las películas de gringas, estos chick flicks, eh, que entonces te vas de vacaciones y volviste de otra manera. Así me pasó. Sí. Así me pasó. Tal cual. Buenísimo. Sí, sí, volví un día y ya me vieron. Ay, Antes era invisible. y qué hizo ese cambio? Qué habrá pasado La para que adolescencia, pasara eso? marica. La adolescencia. Entonces ya llegué, no sé qué habrán pasado. No tengo Hizo claro cuáles fueron un clic ahí, las vacaciones. Creo que sí me pasó algo en las vacaciones. seguro. Sí, Pues, algo de confianza, pues digamos, exacto. de Como confianza. de Sí, autoconocimiento, o ni de... siquiera, porque en la adolescencia adoleces, man, que Sí, te duele, sí, entonces no tienes adoleces ni todo. idea qué está pasando, no sabes cómo está pasando. Pero tal vez sí lo que dices relacionado con la confianza. Puede Sí, ser. algo tuvo que haber pasado porque empecé y llegué pues a Manizales nuevamente y le empecé a gustar las muchachitas y las muchachitas me empezaron a gustar. Entonces ya me volví un ser sociable. Mi Mm. primera adaptación, ¿Y esto es a qué edad? 13, Ok. 14, no sé, 13, por ahí. Y ahí empezó mi primera adaptación. Ahí dejé el proyecto de Juan Fernando, que era el niño, tímido, inquieto. Sí, era muy inquieto y era inquieto. Ahí también me pillaba otra vuelta que no era natural y era que yo era inquieto por la literatura.
por ejemplo, siendo niño. Ah, Los niños no, pues, y no me gustaba mucho compartir con otra gente. Entonces ese principio, pero creo que era más miedo a que me hicieran daño. mm, Hoy lo puedo intelectualizar desde claro, ahí, porque yo disfruto mucho de la gente. claro. O sea, soy un ser muy sociable, de muy pocos amigos. O sea, mi círculo cerrado de personas es mínimo, pero me gusta oír a la gente. Y me Ujú, gusta conversar y me gusta pararme aquí y sin importar quién sea, entender cuál es su verdad o su historia. Porque ujú, además de ahí se nutre mi trabajo. O sea, como que claro. todo es bien. Pero no, en realidad, así, si yo no me dedicara a ser un artista dramático, mm, creo que también sería así. Ujú. Sí, igual te gusta la Sí, es gente. una vaina esencial, pues. Si estoy en Indonesia, igual me gusta la gente. Ujú, No se dedica a una vaina utilitarista, pues, como que le saco los comportamientos a la gente, ¿no? Y empieza el proyecto, o sea, abandonamos el proyecto y empieza ya a desarrollarse el proyecto. Y la primera adaptación fue esa, fue el adolescente que encajaba. ujú, mm. Y entonces, claro, mis amigos, que después hace un par de años me doy cuenta por qué nos hicimos amigos, porque el inconsciente es más rápido que el pensamiento. Hmm. Entonces te comunicas tú con el dolor de otros. Y todos teníamos una circunstancia muy parecida en nuestras familias, nuestros entornos, lo que sea. Y ellos me mandaban de carne de cañón, siempre. Y me decían, checha eso, me decían, no, pues usted era el que iba y hablaba. Y hoy rompí el hielo. Sí, si no queremos entrar a la fiesta, mande a Juan Fernando Marica, que ese man nos hace entrar. Entonces era por ese lado de esto, pero era entonces sensible, pero entonces era un buen conversador y era un man inquieto con la literatura, seguía siendo en la adolescencia, y un man con una sensibilidad frente al arte que ninguno de nosotros tenía. Claro. Y creo Porque que no era tan común, tal vez. De pronto en este momento es un poquito más común hoy los hablar de eso, chicos, exacto, como tener esa yo no lo inquietud. hablaba, por ejemplo. Yo Mm. no hablaba, eso sí era, O sea, era algo tuyo. sí, en ese momento de mi vida está este tridente que es la vida pública, la vida privada y la vida secreta. Ujú. En ese momento, mi inclinación hacia el arte era mi vida secreta. Wow. Ni siquiera mi vida privada, porque mi vida privada se la comentaba a mis amigos. Claro, se comparte con el círculo cercano. Sí, sí, Ah, wow. era mío. Y lo alimentaba yo. Ujú. ¿Y cómo lo alimentabas? No, pues yo era O sea, leías cinéfilo, un montón, ibas leía, veía al cine cine, como estaba en la loco. Facultad de Bellas Artes, Ujú. iba yo a escenarios, me les perdía a veces, entonces me iba cuando estaba el Festival de Teatro, iba, Ujú. pillaba cosas, y ya cuando salí del colegio, pues ahí no tenía otra opción. Sí. Pero empecé a hacer una dualidad, por ejemplo, mi primer personaje bien ganado fue estudiar economía y al mismo tiempo licenciatura en arte dramático. Ok. ¿Ahí Porque no, estabas en Manizales? sí, porque no En me Bogotá? quería, no me podía venir para acá. Porque mi papá sí se daba cuenta, pues me mandaba para las El luchas. primer personaje. Primer personaje que me salió Claro. bien. Sí, Porque sí. alcancé a estudiar y me vine ¿Y para cuánto Bogotá. tiempo te duró ese personaje? No, pues en esa época la carrera era técnica. Ok. Entonces eran 6 semestres. Bueno, pero eso es un buen rato Sí, sosteniendo ahí. 3 años y Sí. yo perdía todas las materias de economía. Todas. Y trabajé en mil cosas. Entonces para poder, porque no me daban las finanzas, pues yo vivía de una mesada. Claro. Y, y Y pasó una de las grandes cosas que me pasaron en Manizales, de los grandes regalos que me dio Manizales. Otro grandísimo amigo, Mauricio Escobar, me presentó un bar que se llama Juan Sebastián Bar. Y descubrí en ese bar la invasión británica, el jazz, el blues, mi gusto por Oh, wow. el bourbon, Ja. porque en una ciudad aguardiente era pues... Sí, o sea, ¿cómo ¿Dónde vas demonios a se encuentra encontrar un Oak así sea Bourbon? un Jim Beam? Sí, exacto. Entonces, y era el epicentro, o sigue siendo el epicentro de mucha gente que piensa diferente. Wow. Y empiezo a ser cliente, y Elmer, el jefe, que le digo jefe hoy día,
Me dice, Sánchez, necesito un florero bonito para el bar. ¿Quiere trabajar acá? Y yo le dije, de una. ¿Cuándo? Empiezo. Mañana. Hágale. Y fue la mejor época. O sea, fue mi mejor despedida de Manizales. Ay, qué nota. Y cuando ya me iba a venir a Bogotá, me digo, jefe, mm, quiero explorar el mejor artista que yo pueda ser. Mm. Me voy a ir. Me dice, yo necesitaba un florero bonito, pero esas flores ya no dieron el olor que tenía que darnos. Vaya, vuele, crezca Wow. y hágame sentir orgulloso. Wow. Y Tremendo. cada vez que doy un paso hacia adelante, cada vez que empieza este mm, barullo de la fama, voy allá y Wow. me tomo un bourbon Como volver al... y le digo, creo que le estamos haciendo bien, jefe. Qué nota. Qué bonito. Tremendo. No sé por qué me sensibilicé de esta manera. No, divino. Gracias por compartir eso. Juan Tremendo. Sebastián Bar, sigue ahí. Los que vayan a Manizales pasen por ahí. Es divino. La experiencia, Suena pues. increíble. Mm. Suena increíble. Y ya, llego a Bogotá. Evidentemente me mandan para las duchas. Me emancipo de mi familia. Tenía 200.000 pesos y una maleta llena de sueños. Y no tenía familia, amigos, nada. Y me encuentro con este burro hostil. Exacto. Y me agarré, yo me acuerdo un momento allá en la... pasé de un trance. Y me encuentro en la circunvalar por donde, como por el externado, como por allá que se ve Bogotá. Ujú. Una Bogotá no la de hoy calurosa y soleada, sino Sino una este cielo gris azul. fría. Y yo me pegué esa red y me los voy a culiar, ¿no? Uno por uno me los voy a culiar. Voy por ustedes. Cada uno malparidos. Qué bueno. Y hemos tenido uno que otro encuentro. ¿Cómo vas con eso? Voy muy bien, te cuento. Cuéntame, ¿cómo va eso? No, es no muy bien, pero entonces fue la época, yo creo que más, si se quiere en términos de dificultad, la que más dificultad no mentiras, no la que más dificultad me dio, fue la que más necesidades presentó, más Ujú. retos, pero ¿Cuántos la años más tenías ahí? bella, 21. Ok. Eh, pero fue la más bella, porque entendí que el mundo primero era más allá de Manizales, Sí, total, se era abrió. más allá de la comodidad en la que yo vivía, era más allá de la sencillez con la que vivía los días, y que la vida era otra, y que si quería ser artista o quería vivir mi vida, independiente de si fuera arquitecto o lo que sea, Sí. sí debía existir. O sea, es como cuando uno le dice hay gente que cree en diferentes cosas, yo creo en un Dios todopoderoso, o sea, en ninguna doctrina, pero sí creo que existe un todo- Sí, un un ser todopoderoso que es el superior. que me da el regalo de la vida y me da el regalo de tener esta conversación y poder disfrutar de los días. Eh, Como que tú le dices, hey, quiero unas vacaciones en Tailandia. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto lo quieres? ¿Es un capricho o de verdad lo necesitas? Y yo sabía que el arte era el único salvavidas en la vida que iba a tener. Mm. Y entonces se presentaron todas las dificultades. Y conocí gente maravillosa. Y conocí gente que generosa, marica. Ángeles todo el tiempo. Y la cosa podía llegar acá. Había semanas, yo me acuerdo una semana donde comí como 3 veces. Ponele. O Wow. sea, 3 veces en 7 días. Ujú. Y mierda. Y ahorita la gente
pagando por hacer ayunos intermitentes. Jairito hace, Ay, hijo de puta. uy, pucha, es cierto, es Y, cierto. sí, y era así como venía, pero nunca el espíritu se diezmó, Mm, se forjó, pero no se diezmó. ujú. O sea, seguía toda la No, determinación y claridad. nunca pensé en devolverme a Manizales, por Ok, ejemplo, o nunca pensé en llamar a pedir ayuda. ok. O sea, en el momento en que yo salí de Manizales, no volví a recibir 50 pesos en mi vida, por decisión. Ujú. Iba a Manizales y de pronto me entraba por ahí, porque hice de todo, pues, de todos los trabajos posibles. De pronto me entraba un billete y yo me iba a Manizales en avión Claro. con algo nuevo, Rockstar, sí, algo estrenando. para que allá no se dieran cuenta que yo estaba pasando la de la Ay, mierda. no, lo máximo. Claro, claro, ¿Y aquí cómo va a Bogotá? viene No, Bogotá nuestro. es una No, este man chimba. está triunfando, este man la Ma- está No, al rompiendo. principio era el marica marihuanero, para mucha gente. Al principio era el marica marihuanero, sí. Sí, y nunca fue marihuana y no me gustaron los hombres. Entonces le salió mal la No apreciación. estaba tan. Creo que se equivocaron ahí en la apreciación, sí, un poco. Pero hasta que me fue bien. Ya cuando me fue bien, entonces sí era un artista. Ah, wow. Pero al principio nada, y iba a visitar a mis amigos, a mi familia, a mi mamá, el esposo de mi mamá, que ha sido un maestro y una belleza. Ese man sí que vale. Uf, ese man es la verga. ¿De verdad? Luis Bernardo Gutiérrez Vélez. Maravilloso. Primer novio de mi mamá en la vida. O sea, ellos fueron los novios, el primer novio como a los 15 Ajá. en Pensilvania Caldas, de donde es mi abuelo y tal. Y después se van, o sea, cada uno vive su vida y tal, y se vuelven a encontrar cuando mi mamá se separa. Wow. Y, Qué y, nota. y fue novio de sala 5 años por Claro, ahí. visita de la Visita de sala. sala 5 años y intentando ganarme y me había ganado el segundo día. Y ya después, cuando sale la absolución del matrimonio de mis padres por la iglesia, el tipo le propone matrimonio a mi mamá y yo entro a mi mamá a la iglesia. Ay, no, lo Tenía yo máximo. 18 años en ese entonces, cuando ella entró a la iglesia. Lo máximo. Sí, y desde ese entonces pues están juntos. Y él así, marica, yo creo que no he tenido una relación como con él nunca en 30, en 20, no sé cuántos años. Hemos discutido. ¿De verdad? Nunca hemos discutido, nunca, nada. Un respeto, un amor Tremendo. y una confianza. Sobre todo es mi Wow. gran amigo en los momentos coyunturales. A él es el que llamo. Qué fortuna. Mm. Él fue Qué maravilla. el papá chévere. Mm. Y, y entonces, ¿en qué iba? Uy, es que me fui para la mierda, espérate. Ya estabas en Bogotá, pero entonces Bogotá pasa toda esta volver a vuelta, Tin iba a Manizales. Manizales, los visitaba, regresaba y regresaba pues otra vez a guerrear, ¿no, marica? Y así fueron los primeros 3 años. 3 años donde el cliché del actor, o sea, yo, cualquier historia que alguien pueda contar de un actor, yo las tengo todas. O sea, bares, vendía cosas, hacía comerciales. Un día en un comercial conocí a un man que tenía una cosa de recreación. Y yo a todo el mundo le decía, a las que sea, Sí, a huevón. todo. O sea, sí a todo. Y entonces un día me llama y me dice, Juan, se me enfermó un man. Y vamos a tener la fiesta del hijo del socio de un club campestre, de Hato Grande, creo, que no estoy mal, o del rancho. ¿Usted se le mide? Y yo, pues sí, hágale de una, ¿cuánto paga? 60 lucas. Y yo, de una, Hágale. hágale. Y yo dije, pues sí, pues voy y le hago carantoña a unos muchachitos y ya, qué hijo de puta, ¿qué más va a hacer? Entretengo ahí unos niños. Sí, pues ya soy payaso, entonces me Puedo van a payasear pagar, con los niños. me van a pagar por ser Además me payaso. pagan. Entonces, y llego, marica, y me entregan a Teddy Bear.
Oh, te di cabeza. no. Sí, tenaz. Pucha, sí. Y yo decía, Tremendo. bueno, si Brad Pitt fue pollo, yo puedo ser Teddy. Claro que Es sí. obvio, huevón. Sobrado. Y no, fue tenaz. Uy, pucha. El día más asqueroso. Ese día sí pensé en devolverme o pedir ¿Sí? ayuda o lo que sea. Sí, ese día sí fue O hardcore. sea, ahí sí sentiste Ese día como... yo me sentí como Uf, muy frustrado, marica. sí, sí, Me sí, sentí sí. como un perdedor. Sí, es como, ¿qué Que putas yo estoy dije, ¿yo haciendo? qué hago? Es un calor el berraco. Muchachitos cogiéndole la cola, entonces la movilidad no es muy buena y la motricidad tampoco. Ay, no. Y entonces como esta vaina, y como ya a las 2 de la tarde, cuando se los llevan a otra actividad, y en esas estuve desde las 10 de la mañana, de 10 a 2 de la tarde, Uy, no. y se los llevan a otra actividad, y yo me quito la cabeza con un hambre en la berraca porque había sudado como un berraco ahí Obvio, metido. totalmente. Y entonces yo con el disfraz, con la cabeza al lado, comiéndome un sándwich frío, y yo decía, marica, ¿no? ¿Qué es esto? Uy, sí, qué escena. Y el man me dice, oiga, que la van sale a las 6. Y yo le dije, no, deme la plata y me voy ya, hijo de puta. Ya. Me abro de Y acá. empiezo a caminar. Y empiezo a caminar y cae un aguacero. Ay, no, Juan, qué horror de cuento. Y entonces emparamado en una flota, después llegar a la casa. No, no, Ese no, día no, no. dije, "Ah, ¿por qué estoy haciendo esto, Sí, weón? exacto. Yo, ¿por qué estoy en estas? ¿Por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿por qué? Sí. Pero solo era cuestión de calmarse y decir, es necesario. ¿Y en qué momento empezaron a pasar cosas ya como que te estaban mostrando que ibas en la dirección Pues correcta? creo que todo es la vida es un dominó. O sea, tú tocas una ficha y Hmm. empieza una serie de sucesos afortunados o O desafortunados. desafortunados, dependiendo de la tarea que tengas que hacer. Pero empieza a pasar que un gran amigo, que hoy es un muy buen director, en ese momento quería ser actor. Y yo le había dicho, marica, lo que sea, hágale. Entonces un día me dice, acompáñeme que tengo que ir a recoger un guión para uno de esos programas de mediodía que eran unitarios. Y camino. Y empecé a llegar eso ahí. Y el director se baja y me ve. Otro cliché del actor. Acompaño a este weón y entonces me ve el director y me dice, ¿usted es actor? Y yo le dije, sí. ¿Dónde estudió? Tal parte. ¿Haría un casting ya? Y yo, sí. En el garaje de la locación. Hice un casting y me dieron otro episodio de esas cosas para esa semana. Ok. Y empecé a entender el lenguaje de las cámaras. Y empecé a entender el lenguaje de la televisión. Y después, un director de casting fue a ver una obra de teatro mía. Y me dijo, ¿por qué no me hace casting para otra cosa de mediodía que se llamaba Historia de hombres solo para mujeres? Sí, yo creo que me suena eso. Que era básicamente esto que estamos haciendo. Uno se sentaba con un psicólogo a contarle una historia y la Sí, historia sí, se sí. Sí, dramatizaba. sí, 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 sí. Y entonces fui y me gané el primer protagónico de esa cosa. Y el director, gran amigo mío, Jaime Escayón, que también era un pelado en ese momento, me dice, cuando empezó a jugar conmigo. O sea, yo me volví Carlito Hurtado era el rey de esa franja, yo era el príncipe. Hice muchos. La virreina. Sí, 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 sí. Y entonces este man pues nos enamoramos. ¿Sí? O sea, nos enamoramos unos papeles y tal, pero nos enamoramos él y yo como profesionales. Y me decía, tírese del quinto y yo me tiraba. Haga tal cosa, haga. Payasea con esto, hágale. Entonces me dijo, cuando me entreguen algo grande, yo quiero que usted esté ahí. Le dije, de una. Y le entregan una serie juvenil que se llamaba La Jaula. Mm, que ahí estaba Mabel. Y ahí fue como conocí yo a Mabel. Sí, 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 sí. Y entonces le entregan La Jaula al man y en los directivos del canal querían que yo hiciera el personaje que era como el blanco, pues el bueno, porque mis facciones eran más bondadosas o lo que sea.
Y esta me dijo, no, pero yo quiero que usted sea la caspa, weón. Y dije, hágale, yo también, me gusta mucho ese personaje. Y no querían verme. Y yo me fui donde la vicepresidenta y le dije, yo sé que tú me conoces, yo no te conozco, mucho gusto. No te cuesta nada. 15 minutos. Si no te gusta, vamos por Todo donde bien. ustedes digan. Pero si te gusta, Sí, dame chance, dame dame el chance. chance. Y así pasó. Y el personaje Genial. funcionó muy bien, Quique, que era la pareja de Mabel en esa Ah, serie. wow. Y Creo que yo nunca vi esa serie. era muy chévere. La daban como temprano. Era como a las 6 de la tarde. A mí no me dejaban ver televisión cuando llegaba al colegio. Tenías que estudiar. No, no, ni siquiera. Era como ve a clase de tenis Ah, o ok, ve a ok, montar a ok, ok. caballo. Sí. O No te embrutezcas desde ya. sí, me acuerdo que había una política muy clara en mi casa de no se ve televisión hasta después de X hora. Entonces, muchos de esos programas, como, sí, como juveniles, yo nunca vi ese tipo de cosas. Ok. Me enteré de Verano Eterno por mis amigas y yo sí dije como, no, perdón, o sea, me dejan ver esto, por favor. Pero, por ejemplo, sí, no sé, Conjunto Cerrado, como Ajá, todas ajá. esas cosas, no, yo nunca vi nada de eso. Qué tristeza. Yo afortunadamente era hijo de una mamá divorciada, entonces ella trabajaba y yo sí podía Claro. ver Conjunto Cerrado en Manizales. Mis Sí, papás siempre trabajaron, pero igual, yo no sé, o era no, muy pero nerda claro, yo, pero que hacía tal vez caso. hacías mucho caso de pronto. Sí, yo hago caso. Sí, el cuento, y entonces hago esto, el personaje funciona muy bien, se vuelve muy popular, digamos, en los adolescentes, y me empezaron a buscar de otras partes. O sea, Mm, como, marica, este man de Darío, ¿quién es? Y en ese momento vamos al canal y decimos, oiga, nos están buscando. mm, No, pero es que usted no puede ir de acá porque como, si acá le dimos la pantalla. Dije, bueno, pero entonces ¿cómo me quedo? exacto. Y me dieron un contrato de exclusividad de 2 años, en donde eso sí que me volteó la vida. Que ahí fue cuando dijiste que eso, ahí sí te cagaste del susto. No, me cagué del susto. No, pues ya estaba cagado el susto, pero ahí sí me cagué del todo. Claro, ya esto es Porque además real. me sentía, como te decía ahorita, me sentía bruto. Me sentía que no tenía lo suficiente para poder ¿Y, llenar esos zapatos. y por qué? O sea, ¿por Porque qué el sentiste delirio del así? provinciano, manica. No siente que Ok, en la capital todo es mejor. No, y era ok. más que todo miedo. Sí, 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 sí. Miedo porque pues había un resto de personas con expectativas frente a ti y tu trabajo. No, y ahí ya se vuelve Y uno real se esa... vulnera y uno dice, mierda, esto es de verdad. Exacto. ¿Y será que sí soy bueno? ¿Y será que sí tengo lo suficiente? El síndrome del impostor. El síndrome del impostor, que nos acompaña A todos, y todos los días, a toda hora. a todos. Ahorita creo que antes de que prendiéramos los micrófonos yo también te decía lo mismo. O sea, Ujú, uno se aculilla, como de ujú. yo, ¿cómo voy a conversar con esta persona? ¿Y será que sí voy a poder tener una conversación interesante? O no sé, me intimida hablar con esta persona o esta otra porque ha hecho cosas que me parecen admirables o por la razón que sea. Pues sí, eso nos pasa. Sí, no, es el síndrome del impostor con toda. Era eso. Claro, Yo decía, Mari, ¿será que sí soy lo ¿será que sí suficientemente bueno? soy lo suficientemente bueno para esto o no? Hmm, ¿O será que...? Porque además también están unas voces en la cabeza, ¿no? total, Porque si tú, la loca de la casa. aparte de que la mente es la loca de la casa, pero venían unos molinos de viento con los que tenías que luchar, Ujú. que era la sociedad manizaleña, tu familia, Mm, no, tú no, ¿por qué? uy, claro. ¿Viste? No eres bueno, ¿viste? No eres nada, Fue ¿viste? mucho. Y entonces uno aprovecha eso y se hace zancadilla y se sabotea. Ah, sí, porque autosabotaje, Ah, no, eso es sí. una belleza. Pucha. Eso es una belleza, es como las papas a la francesa. Todo el mundo se las come. ¿Las pido o no las pido? Todo el mundo, vegetariano, vegano, el que sea, se come unas papas Total, fritas. total. Lo mismo pasa con el autosabotaje. Uy, fue madre. Todos padecemos de la misma huevonada. Sí, Es en como algún si, momento uno se engancha ahí. no, es que es horrible. Pero es hasta divertido porque me dice, marica, mucho huevón. Y entonces pasa esto. Y esos 2 años sí fueron muy reveladores en la medida en que
primero aprendí mucho, obligado, o sea, como que Claro. leí mucho, me vi todo el cine croata, polaco, húngaro de la vida para tener algo interesante de qué hablar con los otros artistas. Para hacerle contrapeso a ese no soy suficiente, no sé lo suficiente. Y no soy suficiente, es que se pasa para el otro lado. Claro. O sea, cuando tú ves llegar a un, digamos, una persona, una celebridad o lo que sea, lo ves llegar a un restaurante y llega embombado, o sea, como, acá llegué yo, hijo de puta, Sí, y se soy. dan cuenta que yo llegué y me encargo de que se den cuenta que yo llegué. Es porque está cagado el susto. Obvio, Cuando estás total. arriba, estás por debajo. Exacto. Es que si no, es No hay que equilibrio en la vida. O si sea, no, si realmente estás sólido, no tienes la necesidad nada, de llegar como pues el pavo real. nada. Nada. No tienes que demostrar Cero. nada. Nada. No, estás fresco, Pero normal. claro, pero yo me sentía tan poca cosa y mi estima estaba tan golpeada Claro. Que te tocó que me tocó agrandar un como, personaje. claro. Y yo soy artista. Yo no soy un figurín. Mm, Desde el juicio, ¿no? Desde la estupidez, desde la tontería. claro. Entonces, pero fue muy lindo el proceso. Muy solitario. La soledad era horrible, Mm, angustiante. Porque no tenía amigos, marica. Volví al niño de chiquito. mm, claro. Entonces no, desconfiaba. ¿Y sabes cómo es de loco esto? Que de hecho lo he conversado con otras personas y es como a veces eso, ese trabajo que hace que otros te reconozcan, de alguna manera también te puede aislar. Mm, Lo que tú decís ahora, o sea, como que lo, a mí me gusta es estar con la gente, estar cerca de la gente, pero como esa sobreexposición a veces genera un poco como, no, pucha, toca ser celoso con las cosas de uno, con quién es el círculo cerrado de uno. De hecho, estaba oyendo en estos días una entrevista que le hicieron a Michelle Obama en un podcast que me gusta mucho y ella estaba hablando de eso, o sea, de cómo con Barack Obama y ella manejaron durante los dos términos de la presidencia de él, o sea, como que se pusieron como objetivo, no vamos a alejar a la gente. Como sea, vamos a estar abiertos a la gente y dejar entrar gente a nuestras vidas y cómo lo hicieron, digamos, conscientemente, sabiendo que obviamente como que la situación te jala es para el otro lado un poco y lo mm. natural también es quererse proteger un poco, o sea, o querer como, Sí, ojalá, digamos que lo que sí me pasó y creo que por eso fue el tema es que tenía una tusa muy fuerte, de no emocional ni sentimental, porque yo me demoré mucho tiempo acá sin tener una relación sentimental. Desde que llegué, pues estaba en otra vuelta, estaba ujú, intentando sí, sacar cabeza, weón. concentradísimo. Muy enfocado, muy enfocado en a lo que vine. ¿A qué vine? A esto. Ujú. Te pones a huevonear y no llegas a ningún Pereira, pues. Eh, pero sí me dio una tusa de verdad, o sea, como un baño de verdad, me dio, porque entendí cómo era el mundo del espectáculo, o cómo era el mundo de los dramatizados o de la televisión. Mm, Porque cuando hicimos esto de la jaula, Jaime fue muy acertado en encontrar el cast, porque todos éramos pelados, nuevos, mm, formados, que jugábamos muy bien, entonces éramos toros de lidia. claro, Nos habíamos formado, teníamos un ímpetu, unas ganas de algo, de mostrar algo. claro. Y este Y man nos había una ponía a jugar. oportunidad, una nota. Y era un psicoanalista increíble ese weón. O sea, él Mm, sabía perfectamente cómo pullar a uno o al otro para que diera lo que necesitaba. Entonces fue, y andábamos para todas partes. Entonces eso lo grabábamos en Cajicá. El internado, digamos, de los pelados eran en Cajicá. Nosotros grabábamos allá y salíamos y éramos tan nerdos que nos reuníamos en la casa de uno a preparar las escenas del otro día. Y si íbamos a tomar cerveza, íbamos a tomar cerveza todos. claro. Y si íbamos a comer, íbamos todos. Y eso lo terminamos un mayo de grabar. Yo cumplo años el junio. Y me vi a mí mismo. Yo vivía en la... Sí, me vi a mí mismo en un McDonald's, lunes festivo, comiendo solo. Mm, Y me di cuenta que evidentemente las relaciones son tan profundas y tan intensas durante el tiempo que estás grabando, que
no aguantan permanencia. Solo Además con que, algunos personajes, pero esa sí, dinámica de ese grupo, parche así, no, eso no, es porque si no es insostenible. insostenible con el Sí, tiempo, porque es total. algo tan profundo y tan, sí, como tan intenso. Mm, Y creo, y pues ahí acaba de pasar la cosa, entonces ahí empieza el contrato de exclusividad este que te digo, y pues había habido yo esa experiencia y dije, no, pues me protejo, claro. porque como buen montañero, yo creí, encontré el parche que yo tenía en No, Manizales, exacto. Estos son porque mis... con mis amigos de Manizales nos veíamos todos los días después del colegio, mm, todos los días nos veíamos. Entonces dije, no, pues qué mejor, ya ya, tengo un nuevo parche. ya lo tengo. No, pero sí me regaló una gran enseñanza al final de ese periodo, y es que me vi en la primera Y de la vida profesional. ¿Qué va a ser? ¿Popularidad o prestigio? Mm, La popularidad está ahí, ya. ya lo, O ya va a lo... construir una carrera. mm, claro, Y opté por ese camino, que al final es más satisfactorio para mí. Emprender. Yo un camino, digamos, más, con un compromiso más grande. Porque claro. es que es muy fácil además distraerte con el reconocimiento. Sí. Es muy fácil. Mm, Es muy fácil que te regalen cosas, es muy fácil. Pues no es fácil que te regalen cosas, pero es muy fácil distraerse con que te regalen claro. cosas, con que te, te eviten colas. En esa época que todo era tan análogo y entonces ibas a los bancos Ujú, o si ibas a entrar a un bar o lo que sea, siempre. Eso es muy seductor. total. ¿Y cómo evitar eso? O sea, ¿cómo? Porque también es una tentación, ¿no? Pues ahí es donde uno tiene que... eh, yo digo que cuando yo descubrí que estaba roto por dentro, y empecé, digamos, un camino de conocimiento, porque antes yo todo lo volcaba, o la ansiedad que me generaba, digamos, vivir, se lo volcaba al bienestar de otros. O sea, me gustaba darle bienestar a otra gente. Ajá, Entonces acogía financiera o emocionalmente a mucha gente. ok. Y era la manera de poder tapar mis problemas. No verme al Mm, espejo. ujú, Cuando ya fue inevitable verme al espejo. Y empieza todo este camino de conocimiento. Entonces pasé por cuarzos, ángeles, budismo, hinduismo, psicología conductual, psiquiatría, todo, mm, encontrando respuestas claro. y Y, caminos que me ayudaran a y buscar, echando para pero adentro. claro, es que al principio hay un gran problema, Cata, y es, o para mí, no hablo en general, eh, que iba buscando respuestas, pero es que no había hecho las preguntas. Ah, uy, qué Porque importantes son las preguntas, son más importantes que las pues respuestas. ahora estoy lleno de preguntas, ya no Exacto. tengo ni una respuesta. No, y vale huevo la respuesta. No importa, No, lo porque la importante es pregunta estar es en el la proceso. pregunta. Claro. Y entonces cuando estás con el proceso enfrente, eso es una cosa de puta. Pero el tema, a lo que iba con eso, ¿qué iba a decir yo? ¿En No qué sé, estamos íbamos? hablando como de esos atajos o como de esas cosas de cómo mantenerse Ah, ya, ya, concentradito. ya, ya, ya. Y entonces, claro, la seducción de lo fácil, pues ahí es donde tienes que agarrar tus herramientas y decir, hijo Claro. de pucha, no me puedo desconcentrar tanto. Accedo, pero hasta donde yo lo controle. Porque si no me O pierdo. si no, exacto, si Pues ya me pierdo en me el bosque. controla, Me pierdo en el adiós. bosque. Y en el bosque de la China, una china se perdió. Y La cuando China ya estaba sí. solita, nos encontramos los dos. A veces sí, a veces no. Sí, eso, mejor dicho, y es muy seductor, porque es Claro. que el ego es muy frágil. O sea, el ego yo Mm, creo que es el que muy. más jode, es el asesino silencioso, es el que
a veces crees que no está ahí, pero siempre está presente. Siempre está. Es el pato de la fiesta, es el No, gorrero. a ese man hay que conocerlo muy bien para poderlo poner en su lugar en lo posible, porque si uno también se hace como No, el que ya, mejor dicho, ya pude con el ego, olvídate. jamás te va a Ahí es abandonar. cuando no pudiste. Sí, ¿Sabes por qué pasa eso? Porque es que el verdadero enemigo es el miedo y no es un enemigo. exactamente. O sea, volvemos al mismo cuento de redefinir, digamos, al menos de malo o bueno, porque es que ese es el problema que veo yo de la sociedad y es que nos están ubicando siempre en un lugar o en el otro, Ujú. en un Sí, bando unos o en el polos otro. Siempre estamos supermarcados. polarizados. Ajá. O es bueno o es malo. No existen los grises, no existen los Mm, puntos medios, no existen las justificaciones de una situación individual o particular. total. Y siempre hay que ponerle un juicio de valor. Claro. ¿Es bueno o es malo? ¿No? Es. Y entonces o estás conmigo o estás contra mí. Mm, Y todo eso lo aleja a uno del otro. Y sí, el otro es total. el espejo. Total, exactamente. Y el otro es el espejo, marica. Entonces no te ves. Ujú. Y si Sí. no logra... A mí me pasa una cosa que ayer se le estaba contando a alguien. Y es, día en que yo no sonría o le diga algo bueno a alguien, así no lo conozca, es un día Se perdido. perdió el día. O sea, ese es como mi consigna, mi mantra Ujú. para mi bienestar. Es absolutamente egoísta. Eh, y entonces una vez conocí un man, no lo conocía mucho, pero tengo una intuición, o sea, el camino de la intuición me acompaña mucho y logro leer muy fácil a la gente. O sea, cuando dispongo mi sensibilidad a eso. Ujú. A veces me meten goles porque estoy pensando otra cosa, Claro, buscando otra no, cosa. no está ahí No la estoy conciencia. enfocado en eso. Entonces, conozco a este personaje y le digo algo que terminó siendo muy privado y muy íntimo para él. Me dice, Juan, qué lindo que usted note eso, gracias. ¿Y usted por qué me está diciendo esto? Y no sé qué. Yo le digo, no me agradezca porque esto es un acto absolutamente egoísta. Porque yo no le puedo hablar a usted de Tokio si yo no he ido a Tokio. Entonces, si reconozco algo bueno en usted, quiere decir que lo reconozco en mí. Claro, claro. Entonces, ¿para quién es el piropo? Ok. Y entonces en ese camino de... Porque eso es lo único que te da esa buena es el contacto con el otro. Mm, Y con lo que te supone mayor esfuerzo. Que a veces evitas mucho lo que te incomoda. total. Y la incomodidad es parte de la vida, porque Es, es que... no, y además no solo es parte de la vida, sino en esas incomodidades se pueden revelar unas cosas tan valiosas, mm, que es lo que te decía también ahorita antes de que empezáramos, cuando me preguntaste por el podcast, eh, que es como, hay tantas cosas de las que no hablamos, porque pues sí, no está como, no está en las conversaciones normales, pero qué chévere cuando uno puede conectar con alguien y tener conversaciones con significado por eso, por ese reconocer al otro y reconocerse en el otro. mm. Por eso que nos hace humanos a todos y que hace que cuando yo escucho la historia de alguien, conecto con cosas Mm. mías y reconozco cosas mías que a mí me parece eso es muy poderoso, eso es muy bonito. Y es poderoso en la naturaleza humana, porque no estamos, primero, no inventamos nada Mm, y no estamos haciendo nada nuevo. Estamos ujú, recreando total, escenarios todo el tiempo. todo el tiempo. La patología humana es la misma. Las reglas de juego son las mismas. Mm, O sea, Romeo y Julieta está en todas partes. Medea, total, hace por eso es unos tan meses leí genial. un caso de una Medea, pues aquí en Bogotá, que tiró a la niña, yo no sé dónde. Mm, No estamos inventando nada. O sea, no nos estamos enfrentando a un fantasma que no conocemos. Que queremos verlo como fantasma, puede ser, claro. puede ser. Pero en mi adolescencia, uno de los grupos que nos gustaba era Smashing Pumpkins. Y yo sé que alguna vez Adriana Giraldo me hizo una entrevista sobre la banda sonora. Y en mi banda sonora estaba una canción de Smashing Pumpkins que se llama Disarm. Ujú. Y el coro dice, The killer in me is a killer in you. Love. Wow. Y es eso. Mm,
Tremendo. The killer in me is a killer in you. El asesino que habita en mí es el Sí, asesino que habita. exactamente, exactamente. Porque no somos diferentes. No. No, Y, no y somos yéndonos a las diferentes. referencias, Stephen King decía una cosa y era, los fantasmas son reales, los monstruos también. Ellos viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan. Oh, wow. Uy, sí, qué loco. Mm, Wow. sí, pero entonces yo sí creo que ese contacto uno no puede perder al ego de vista. Así se le esconda a uno a veces. Mejor dicho, es que si uno puede ganar el 10% del día, 10, Eso, no te vayas con 20, no seas eso ambicioso, es estar 30, muy en no. conciencia. O sea, eso Puta, es. el 10% que le ganaste una, Hmm, que no dejaste que el Mr. Hyde te estuviera así jodiendo la vida, exacto. que tu bipolaridad, porque es que además ahorita estamos en un momento muy coyuntural porque las enfermedades mentales están acosando la sociedad, porque vivimos en un mundo de mentiras, en un mundo donde la competencia a través de las redes sociales y Uy, toda esa sí. huevonada y El la exceso de información. referencia. Y ya no te estás comparando con el pelado No, que con el iba, amigo, no con sé el amigo quién. que tenía un judío bacano de Gap, que no tenía... Querido niño Dios, quiero un Quería un hoodie hoodie como como el de el de... Zuluaga, weón. O sea, un hoodie de Gap como el de Zuluaga. No, ahora ya quieres es el hoodie de Balenciaga que tiene un man en Tokio. Exacto. ¿Y cuándo voy a conocer ese huevón? No lo ¿Quién es conozco. ese man? O Y sea, que no me gusta Balenciaga, no me gusta. Pero ¿por qué lo estoy anhelando? sí. Porque Porque se quiero nos eso. olvidó soñar, Cata. Hmm, Porque ya no imaginamos exacto. Es nada. que ya la imaginación, ya no hay Nula. campo para. No, y todo lo tienes ahí. Exacto. O sea, si tú antes te imaginabas algo, construías un sueño basándote en la imaginación. Sí, pero partía de la Partida de imaginación. la imaginación. Entonces tú te imaginabas cómo era la Torre Eiffel cuando querías ir y conocer París. ¿Y cómo será eso? Y la música francesa como es de bonita y esa gente como habla de bacano. Y, ay, pucha, y la pañoletica en el cuello y la boina y la bicicleta. Y es tan romántica que es esa hijo de puta ciudad. ¿Pero por qué? No, yo lo vi en una revista. Y entonces me imagino yo caminando por Champs-Élysées y Sí. viendo la Torre Eiffel y la vaina. Y ahí construí un sueño. Y tengo una motivación para luchar por ese sueño. Entonces voy a empezar a ahorrar 50.000 pesos todas las semanas para irme en 3 años. No, ahora todo el mundo se merece todo. Sí. O se cree que se merece todo. Exacto. Ahora todo el mundo tiene un tema con la frustración muy Uy. frágil. Cero, Cero cero tolerancia. tolerancia a la frustración. Cero. Entonces ya no son sueños, sino anhelos. Anhelo lo que otro tiene. Anhelo la foto de Instagram con el croissant y la torre de Eiffel de fondo. Acabas de construir una visualización de cómo sería París, cómo me imaginaría París. Pero ahora, entonces la gente quiere ir a París a tomarse la foto. La foto. Sí, sí, O sí. sea, es como, tengo que chulear esta Sí, foto sí, sí, sí. para que quede en mi feed. Sí, sí, lo que sea Wow. instagramiable. Exacto, todo lo instagramiable. Instagramiable. Sí, y entonces es anhelar lo que alguien hizo en un principio, Sí. que fue tomar la primera foto de Instagram de el croissant con el café y la Torre Eiffel de fondo. Y después, si lo hace alguien influyente, un influenciador, Ujú. Ah, no, tendencia. entonces pues, es tendencia. Y entonces, pero no sabes a qué olió el croissant. Y no sabes si París huele rico o feo. Exacto. No, voy por mi foto. No, voy me hago la foto y ya. Ni siquiera Es pruebo como un el álbum, croissant. como cuando uno hacía el Panini ese de fútbol y no me gusta el fútbol, ojo. Y yo hacía todos los álbumes de Panini porque me gustaban los álbumes. Me gustaba el olor de las fichitas, de La las sensación de las abrir el laminitas. paquetico y saber Eso. cuáles me van a ¿Cuáles me salir. iban a salir? Uf, eso es delicioso. ¿Cuáles me iban a salir y cuáles tengo repetidas? Sí.
y el olor del pegante y pegarla y que, y que me quedara en el cuadrito, eso era una chimba. Claro. Eran costumbres que te forjaban la tolerancia a la frustración. Porque no siempre te iban a salir las fichas que tú querías. Total. Y tenías que hacer Y algo había para que hacer algo conseguirlas. para. Tenía que cambiar con el otro las fichitas. Ujú. Y no sé qué van a... Y entonces, sí. Pero ahorita, pues creo yo, o al menos lo que puedo notar o ver, si estamos en una sociedad jodida. Al menos, pues yo no sé si es que ya sonamos como los viejos cuando uno era joven, ¿Cómo está pelado. desobado eso, güey? Eso, estos chivatos son ya desgracia. Generación de peludos, no les gusta trabajar y Marihuaneros. ponerse vestido. El cachaco, no se pone el cachaco. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra cachaco? No, no lo sé. Camisa, corbata. Camisa, chaleco y corbata. Cachaco. ¡Ah! Camisa, chaleco y corbata. ¡Boom! No tenía ni idea. Camisa. Cachacazo. Cachacazo. Porque Bueno, te decía, porque todo me moría, o sea, ella era con su de vidas maneras. cachacazo, bro, de De vida. vidas maneras. Ella es de los pombo pombo. ¿De cuáles pombo eres tú, Pero viejita? cómo era de puta. Hombre. ¿Tú eres de los pombo bien o de los bien pombo? pombo. Así que desgracia. La verdad que era... Pero sí, creo que pues hay una frustración. Entonces el tema de la salud mental sí es importante porque como todo el tiempo te estás comparando con otra gente y todo el tiempo estás anhelando lo que otros tienen y todo el tiempo te sientes frustrado porque no haces cosas tan fantásticas y maravillosas como hace el resto de la gente. Y detrás de esas fotos felices o abundantes o lo que sea, pues existe un vacío muy puta porque es que háblame de lo que careces. Ah, O sea, total. tú me chicaneas con lo que Y careces. ya, exacto, ya, O sea, lectura inmediata. el man que dice, ay, es que me comí, no hay cuántas Sí, viejas, hijo de sí, puta y tal. Ay, papi, no, sí, 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 tienes sí. un vacío adentro del berraco. Exacto, es como, Puedes hacerlo, pero no lo ¿pero desde cuentes. dónde? Sí, O y sea, puedes hacerlo además, porque te gusta el sexo, te gusta sí, la o conquista o quiero lo que lo que sea y sea, se te da bien, pero pero no lo vengas a no hay que socializar. anunciarlo. Porque si lo anuncias ya, ya me estás mostrando algo más. Exacto, Ya me exacto. estás Ahí mostrando estoy algo leyendo más. algo más allá. Entonces yo sí le recomiendo a la gente que cuando ven a alguien, una vez había dos pelados, estaban pillándose una vieja, yo, qué buenísima en Instagram. Sí, sí está muy guapa, sí está muy guapa. Uf, abrumadoramente guapa era la pelada. Pero me les tiré la fantasía porque les dije como, y donde ya no se haya bañado en 3 días. Porque no, que yo le haría, no, que usted le haría eso si no se baña en 3 días. Exacto, ¿qué pasa si? ¿Qué pasaría si tiene un aliento hediondo y sufre de halitosis? ¿Qué hace usted, papá? Ya, No le sirve para nada. exacto, hasta ahí llegó Hasta ahí le la llegó el fantasía. encanto. Sí, Entonces eso es lo que pasa con las redes sociales. O sea, detrás de todo anhelo, todo, hay algo que tal vez no está tan bien, porque yo los momentos, o al menos por eso vuelvo y digo, todo esto es una visión personal y particular de cómo veo el mundo. Entonces, si yo veo algo que me gusta muchísimo, prefiero disfrutarlo y no tomarle foto. Yo no tengo casi fotos. A veces me veo embalado cuando tengo que poner cosas y esas sí, vainas, y yo digo, mierda, y no tomé foto de esto, pero mucho huevón. claro. No me distraigo estando. Estando, pero eso no es tan común. No, Normalmente es todo lo contrario. Es claro, pues como, la foto ¿cómo ahorita del estuvo el 31. concierto? No, pues mira, acá tengo todo el concierto grabado, pero ¿lo viví? El 31 de diciembre, ¿viste la foto esa que se volvió tendencia del 31 de diciembre de París, precisamente? Ajá, Del 31 de diciembre a las 12 de la noche, esta vaina. Eran y todo el millones de mundo así, celulares así, marica, claro. iluminándose. Y otro man tomándole la foto a A los los que millones estaban de... haciendo No, eso, sea claro, marica. Entonces, claro. sí, creo que es más bacano la comunicación, la conexión. Y si hay unos problemas de ansiedad, o sea, es decir, creo que todos los seres humanos tenemos un poco, en cierta medida o porcentaje, alguna patología, casi todas las patologías psiquiátricas. Sí, O sea, todos somos un poco esquizoides, o al menos yo soy un poco esquizoide, soy un poco bipolar, soy un poco maníaco depresivo, soy un poco nostálgico, soy un poco... Tengo mucho un poquito de todo. sí, sí, yo Pero también me hoy pillo día muchas se vainas. sueltan y están muy...
inmanejables, digamos, esos temas de salud mental. Pues es que el exceso de acceso absolutamente a todo, Mm. o sea, lo que decíamos ahorita, o sea, tanta información, tanta exposición, es Mm. como, pues, cómo filtra uno eso, o sea, cómo balancea uno eso Y también, se nos olvidó tener el romance de vivir y el el romance de estar la vida presentes. misma. Y más allá de, porque no quiere decir que la fantasía que lo aleja a uno de acá es como la historia sin fin. ¿Te acuerdas de la historia Ujú, sin fin? amo, me Yo encanta. creo que yo me leo ese libro periódicamente. Yo también me lo he vuelto a leer unas Periódicamente, veces. sí. De Cuando la hecho, hace nada poquito. empieza a comerse fantasía. Ujú, Pues fantasía no quiere decir, es decir, cuando yo tuve mi primera novia, Miche, duré 2 años con ella. Tenía 15 años. Y toda la fantasía que se construía alrededor de esa relación era increíble. ujú. Y no, y la vida sexual no existía. Claro. Era un amor con una inocencia, con una vaina, y con una febrilidad también, unas ganas las muchas, pero no se Sí, unas podía. hormonas ahí, Unas ¡buah! hormonas adoleciendo, Además. vivir en ese momento. Sí, Pero hoy día, pero había un romance alrededor de. claro. O sea, uno cogía una teta y era el rey del La barrio. locura. Era el rey del barrio. Hoy día, pues todo es tan fácil. ¿No? Pues Pues sí, tú no, ya, yo no sé si tú ya, cogiste una ya no teta y te está. sentiste la reina del barrio, pero. No sé si con la teta me ha pasado, pero no, sí, ya, eso No, sí. pero es decir, hoy día, Claro, como todo es tan fácil y es ahí, claro. no existe el Es romance de que, vivir. exacto, y como esa curiosidad o como Y el paso a ese, paso. exacto, Porque ahora el te brinco, meten en un grupo de WhatsApp donde dicen vamos a follar ya. ¿Cuántos? 8, upa, 13 años tienen. O 14. sí, eso no, Y sí que una orgía ¿por de qué? pelados de 14 y saben qué están haciendo. Exacto, Y saben qué es. Entonces, claro, pues de ahí ya viene una insatisfacción porque nunca vas a descubrir el paso a paso. Y entonces viene la insatisfacción de no conocer un orgasmo, de no saber si la eyaculación mm, es qué, no, y no conectar, no conectar. o sea, ni con Porque uno no ni con tuviste, ni nadie, o con, sea, no, porque estás chao, 8 ahí saciando la ansiedad, que es lo que le regala a uno el exacto, quemar endorfinas a través del sexo. ay, pucha, Entonces es jodido. sí, Es una época es una época muy loca, diferente. sí, total. Pues al menos para mí, es que a nosotros nos tocó muy jodido porque vimos la curva completa. Exacto, es que lo vimos todo, o Sí, sea, el teléfono desde de no tener ruedo, celular teléfono de cable, exacto, en mi del casa el cable teléfono, inalámbrico, después el que era muy cool tenía ese, teléfono en el carro. uf, no, pero Eso eso era, sí pues, era la locura, eso era de no, diplomáticos, eso era gomelísimo, sí, muy gomelo. Pero después inalámbricos, pues Viper, sí, después los primeros celulares, sí, y y la conexión a después, internet, y alguien levantaba el teléfono y era como, y ya, no, no, me mi estás dañando, canción de sí, Napster sí, de no se alcanzó Napster. a bajar. Sí, 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 sí. Primeros iPods, marica, Es eran muy loco, ay, bacanísimos. divino, Era divino, bacanísimo. divino, divino. Es muy loco porque entonces uno ahorita ya está como del otro lado, igual entendemos o sea, entendemos, digamos, como, no sé, como la interacción con y la tecnología, pero nuestra mente no está como los niños de 13 años Que que nacieron nacieron ya ahí. ahí. O sea, uno le habla de eso y es como cuando le decían a uno de la locomotora de vapor. Claro, no, O o sea, sea, ¿esto uno qué? dice, O sea, ¿qué? este Estos abuelo. viejos. Pero además, pero está la peculiaridad porque no. O sea, fue muy poco tiempo. El brinco O fue sea, estamos hablando muy de 15 rápido. años. Sí, En el brinco 15 es 20 15 o años, 20 años. en 20 años pasó todo. Todo. O sea, es que hace 20 años yo estaba en la universidad y yo tenía la enciclopedia en carta. Sí, ¿Sí? O sea, sí. En no, 20 años pasó todo. claro. No, es No una es como, locura.
Y todo pasó, y digamos, si tú te pones a ver los avances tecnológicos antes de la revolución industrial, No eran eran porque eran muy cada mucho espaciados. tiempo, claro. Llegó la revolución industrial, o la segunda revolución industrial, hijo de pucha, y esto se vino en bombas. Es muy disparado. Se disparó, Es muy, y además es vertiginoso, o sea, pero es claro, como, ¿y qué va uno a salir cómo el próximo procesa año? esto. O sea, ya, el cambio de celular, uy, Exacto. wow. Uno se desactualiza en nada, ¿no? O sea, ya estamos desactualizados en donde ya tienes la no sé qué, el celular no sé cómo, el computador no sé qué, o la siguiente versión de cada gallo, es como, No. wow, ¿qué? Sí, Una estamos locura. en un mundo diferente, pero como no estamos, no, todo pasó en 20 años, todavía estamos vitales para acceder a todo lo que nos está proponiendo el mundo de ahora, de hoy, Exacto. pero tenemos el recuerdo y la nostalgia de una época que también vivimos en muy poco tiempo. Sí. Porque pues antes sí, claro, uno se sentaba con el abuelo de 80 años y le decía, mi hijo, es que cuando yo era joven pasaba eso. No, ahora es que yo era joven antier, pero hoy la realidad Y es hoy es otra. otra película completamente diferente. Sí, 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 sí. Muy loco. Y digamos, para ti en este momento, o sea, como ese balance entre, entre tu, tu arte, tu oficio, lo que tú haces, y también un poco como esa exposición. Y por otro lado también creo que como el lado pues bacano que tiene la exposición de poder Ujú. acceder a ciertas cosas, no sé, hacer negocios. ¿Cómo nivelas eso? O sea, ¿cómo manejas ese Pues es que a balance? mí me parece increíble, digamos, en términos de la globalización de las maneras, me parece que es una putería en qué sentido. Por ejemplo, en términos audiovisuales. Yo en el 2015, que me identifiqué mucho cuando tú me empezaste a contar la historia de por qué el podcast, Ujú, en el 2015 yo no quise hacer más novelas. O sea, el formato de la novela o el género de la telenovela de la no. telenovela. Yo decía, está muy bien, es muy chévere, era la única manera que teníamos para expresar el audiovisual en Colombia. Ujú, Pero algo en mí decía, "Jue pucha, algo más tiene que pasar". ujú. Y además ya están pasando más cosas, Estaban entonces, pasando, pero todavía no nosotros. En sí, ese momento, sí, no sí, sí. todavía Sí, no a no, no, nosotros. no acá. Pero dije, bueno, vamos a jugárnosla. Y descubrí que era bueno siendo voz de marcas. Locuciones. Yo hago el voice over de varias Me marcas. parece lo máximo. Sí. Me parece una nota. Y descubrí eso y empecé, y me salió la primera campaña que fue de Bretaña en ese entonces. Eh, y empecé con esto y dije, bueno, voy a jugármela por acá. Y durante 2 años no accedía a las telenovelas. Entonces aparecía una, no, dos, tres, cuatro, cinco. Y yo dije, "Puta, la sexta me va a tocar decir que sí, porque ya estoy con la soga al cuello". Claro. Y ahí apareció la primera serie latinoamericana. En ese entonces para Fox Premium, que era ¿Cuál? una serie de piratas, se llamaba Sitiados. Era la segunda Ujú. temporada. La primera la hicieron en Chile, la segunda acá y la tercera en México. Y éramos piratas en 1600. Oh, wow. Yo dije, wow, eso fue ¿Y una eso se hizo súper. en Colombia? Se hizo acá. No, y los barcos y todas esas Qué vainas, era una nota. belleza. Claro, qué Y nota. claro, y empezamos a explorar toda la vuelta del green screen Mm. No, pues ya un nivel porque de producción. construyeron el barco pirata ahí en el hipódromo de los Andes Ajá, y era lleno de green screen por todos claro. lados y uno ahí, y yo veía el mar, vamos para allá. Del putas. Entonces éramos los piratas. Pero ahí aparece lo primero y dije, Dios, gracias, porque yo se lo pedí y el man me oye. Mm, Eso sí. sí, definitivamente, ese No, man eso es la sí verga. pasa. Y entonces, para hacer un paréntesis, cuando empieza todo el cuento, yo ya sé cuáles son los dos mancitos que me acompañan. Y yo les pido cosas y ellos me las dan. Eso es una maravilla. Esas son una belleza. Sí, 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 sí. Entonces, claro, cuando le digo yo, Dios, marica, tírame una señal porque ya no aparece este proyecto. Y ya después llega Netflix, hacemos la primera Netflix original, Eso que era Distrito Distrito Salvaje. Salvaje. Qué seriota.
Sí, Uy, qué yo no, serio. ayer estamos hablando de eso con un amigo, Solamente eran 2 temporadas, ¿cierto? solamente eran dos No, o sea, yo temporadas. siempre me quedé esperando la tercera. No, nosotros también, sino que después llegó pandemia Sí, sí, claro, eso fue antes y de no la se pudo pandemia. filmar. Bueno, es mejor dicho. Uy, qué cosa tan maravillosa. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que ya acá nos obligamos a tener una narrativa diferente, más globalizada, más de lo que están consumiendo en todas partes, Ujú. porque Que se produces, pueda consumir en cualquier lado. ya lo que produces lo ven en Tokio, lo Claro. ven en Nueva Zelanda, en no sé qué. Y unos lenguajes de producción ya, Ya. cha, No, ya, es que ya no puedes pelarte. sí, ya no, es Y que si no, entonces, no claro, existes. en términos de interpretación, cambia Mm, la manera de hacerlo. Y se reta a sí, uno. qué nota. Y dice uno, uy, juepucha. Y tal. Y entonces empieza todo y lo disímiles que pueden ser los géneros también. Entonces, esto me ha regalado, digamos, la época digital me ha regalado la posibilidad de hacer unos personajes, de crear unos personajes que para mí han sido fantásticos. Y a mí me dicen, pues tiene que ser con reto y más me meto. O sea, como Claro, que muy interesante, no, qué a mí me delicia. encantan, o sea, entre más complejo, más me atrae. Mm. Ese man de Pálpito, Ah, eso es un frito muy huepucha. ¡oh, Es pucha! un frito. O sea, me da como escalofríos ese man, de verdad. Mm. Genial, Sí, genial. ese, por ejemplo, que me pasó. Yo tengo una empresa que se llama Masa Crítica. Y Masa Crítica es un agente transformador de las sociedades desde el arte. Entonces estábamos haciendo un proyecto en Buenaventura con los pelados allá. Escena pacífica, experiencia audiovisual. Y estoy yo llevando unos refrigerios. Y me había hecho amigo con Distrito, me había hecho amigo de una argentina que trabaja en Netflix en Los Ángeles. Y me suena el teléfono cuando estrenaron Pálpito. Y dice, flaco, ¿sabes que somos tendencia en 140 países de los 190? Wow. Yo, ok. ¿Y tu personaje es tendencia en 130 de los 140? Pucha, es que ese personaje es Sos una estrella en tremendo. Polonia, sos una estrella en Islas Mauricio, boludo. Uy, qué ¿Qué vas a hacer? Y yo locura. le dije, no, pues que llevar los refrigerios a los pelados. Bueno, qué chido. Pero entonces es lo que pasa, que yo en mi vida me había imaginado que iba a poder llegar a esas latitudes. Exacto. O sea, O sea, que como por tenía que qué me va ser a ver una Tom Cruise. persona en Asia o en un país africano. O sea, como por Exacto. qué. Exacto. Tengo que ser un Tengo que ser una actor superestrella de de Hollywood. Hollywood para llegar a todos esos hogares. Claro. Entonces esa democratización un poco de lo visual, eso sí ha sido, pues nos ha ayudado como industria también a avanzar, a Buenísimo. prepararnos, a estar listos Ujú. y lo hacemos muy Eso bien. sí o sí sube el nivel. Sí, total. Y lo Se hace, hace demasiado bien. y acá se hace muy bien. Acá, sí. Acá se hace muy bien, entonces pues nos da un resto de posibilidades. Mm. Sobre Sí, todo qué en el nota. tema de creación, de como artistas, ¿qué estamos haciendo? Ujú. Y entonces ya digamos la cercanía con las plataformas y eso, pues es que o sea, sigue existiendo burocracia en todas las empresas y todo lo que sea, Claro. pero la burocratización, Y entonces agarrar mi hable. tú que ayer estuviste en una cosa, por favor ayúdame, ¿Cómo era lo de ¿cómo la es burocratización? La modulada? burocratización. La burocratización de las vainas sí se minimiza un poco porque estás a un correo. Total. O sea, ya no tienes que pedirlo y entonces si tienes una idea se te oye Oye, sí, eso me y si parece quieres increíble. hacer algo es bacano y ya digamos que la gente también puede ser dueña de sus propios contenidos, esto que estás haciendo. Ujú. Antes tenía que ser Larry, ¿cómo era? El gringo este que, Como Larry King o algo Larry así. King. Sí, es como, Para o poder sea, hacer ¿quién me esto da un espacio para hacer esto? tenías que ser O Larry sea, King todos lo podemos hacer. para poder entrevistar a alguien Claro. y hablar de lo que yo quiero hablar. Ujú. Entonces, Exactamente. pues sí creo que eso es lo positivo, pero como no hay una media,
pues sí hay una responsabilidad. Muy grande. Al menos que en este espacio, ay, marica, no crean todo lo que les están mostrando. Total. Uy, sí, total. Sí, y siempre es como, uf, no sé, es lo que decíamos ahorita de las preguntas, como siempre estarse preguntando, porque al Mm. final es como, ni siquiera lo que tú ves es así como lo estás viendo, es No, como, hay que estar en la pregunta y también como, bueno, ¿qué es lo que es verdad para mí? Porque lo que sea verdad para mí es, ni siquiera es lo que funciona para todo el mundo. no, porque además es que el problema es ese, que nos vende la posibilidad de que somos dueños de una verdad y nadie es Y dueño de la verdad. nadie. Tú tienes una realidad y yo tengo una realidad. Y puede que tú estés viendo esa pared blanca y yo la esté viendo hueso. O la estés viendo, este sea azul para ti claro y para mí sea azul oscuro. Los dos estamos de acuerdo en que es azul, Sí, pero pero para para ti ti eso es es de así, una para mí no. manera O sea, y tu realidad y es mi realidad. Y eso tiene mil variables, pero ninguno de los dos es dueño de la verdad. exacto. Y tampoco, y en el fondo es como, ¿y qué importa tener la razón? No importa, huevón. ¿Qué importa? No es lo menos trascendente del mundo porque Exacto, es que además cada vez que tú tienes la razón, quedas solo. exacto. Es, Entonces pues ya nadie quiere conversar nadie quiere jugar contigo. sí, yo ayer estaba pensando en eso, es como, no sé, por una conversación que alguien, nos estábamos hablando y alguien me dice como, ganaste, y yo me quedé pensando como, pero yo no quiero ganar, o sea, a mí no me interesa ganar, a mí me interesa tener la Pero, razón. claro, pero ¿cuál es el problema? Que como nos están diciendo que todo el tiempo tenemos que ser unos ganadores Sí, claro, y que el éxito radica en las cosas trascendentales que hagas. Y nada es ni tan nada trascendental, es ni tan tan, remarcable, ni tan nuevo, ni tan permanente. ujú, nada, Porque todos los días se levanta uno y es distinto. Al sí, menos está un día más viejo, está un día más cerca de que llegue a la taquilla uno para irse en ese tren, ya, pues, chao, de no de la estar, eternidad de no estar. Entonces estás un día más allá y un día menos acá, el cuerpo se está deteriorando cada segundo que pasa. hmm, Entonces todo el tiempo estás cambiando. sí, El problema es que la gente crea que todo es permanente. sí, apegarnos, No, y además el cuento es que hoy posiblemente me gusten las camisas con pepas negras, mañana tal vez no. exacto, y qué bueno permitírselo, Sí, total. sí, pues ahí está el superpoder, ¿no? El Sí, superpoder de o la sea, sensatez, y en hacerse las preguntas, estar todo el tiempo haciéndose las preguntas y permitiéndose ser, y tal vez como, alguna vez llegue una respuesta, una que otra. sí, Y si no, pues no pero si pasa no, no pasa nada, nada. no pasa nada, porque es Exacto. el afán de querer tener todo ya Ujú. Y saber todo y, y controlar y todo. controlar todo. Eso es una locura. Fucking control, Fucking control. fucking control. Es una... Ay, Dios Uy, no, mío. Dios mío, ese es... Eso Yo es una tengo... ilusión. Eso No, es una claro, ilusión porque es que tú no tremenda. controlas ni un pedo. No. Se te salió y ¿qué dijo? Pues, ¿No? no, ay, Ese es el que uy, menos se uy, controla. uy, marica, este esfínter no lo puedo controlar. Ese es el que menos se controla. Pero la sensación de control parte de un espíritu absolutamente atormentado por la inseguridad. Lo hablo por mí. Hay cosas que yo creo controlar, soy organizado, me gusta el orden, la limpieza, me gusta saber dónde dejo las cosas. Y mierda, no. No, no, con toda humildad uno tiene que aceptar o sea, o gracias a un sacudón o gracias a querer abrir los ojos, que no, no No, tenemos no control. tiene control de nada, porque es que además uno quién es. Es solo un respiro en la infinidad del Hmm. universo. O sea, uno es un pipí de mosco. Nada. No importas nada. No, no importa. Y cuando te mueras, te van a llorar un tiempo y después te van a olvidar. Punto. Hmm. Entonces, ¿qué es lo que vale? Sí, Hagan que estos valga la pena. instantes. O sea, uno tiene que procurar, eso sí, Sí, hacer que la vida valga la pena en el día a día.
Y lo que tú dices que me parece muy bonito, que no pase un día sin reírme o sonreír o decirle algo bonito a otra persona, o sea, tener muy claro qué es lo que me da sentido y que quiero que pase en mis días, porque Y yo sí creo que ahí se conecta con un tema que es mucho más amplio, profundo y maravilloso, que es la gratitud. ay, sí, Lo único que lo saca uno de este atolladero es la gratitud. sí, reconocer eso, Reconocer lo grato que es estar lo que contigo en hay, este lo que momento y tengo. agradecerte esta conversación con Jairo Marica porque está ahí haciendo nada. Mentira, no, Chateando. Mentira. porque está chateando. No, mentira, no, no, no. Pero no, pero este momento, esto es grato. Sí. Pero sobre todo, no se le olvida a uno que cualquier cosa cualquier bendición que uno recibe, cualquier beneficio que la vida le da o privilegio, alguien lo hizo por uno. Mm, Entonces eches al hombro 10. O sea, la mm, media es uno que le ayudó a usted, ayude a 10. Esa es mm. la única manera de devolver, Sí, de ser es, grato con la vida y sí, con sí, la sí, buena vida que uno tiene. sí, es verdad. Y que los buenos y los malos momentos hacen parte de un plan que uno ya trazó. Mm, Hágase responsable, brother, porque, o sí. sea, cuando usted dice, pero ¿por qué a mí? No, Mm, no, mm. usted no es exclusivo, weón. No, Esto no, le está no. pasando a todo el mundo. Exacto, ¿no? O sea, nada, no hay. Eso está, no es un error. O sea, es como Pues eso ya iba a lo pasar. tenías tú aquí, pues ya Eso ya las iba a pasar. coincidencias no No, no, existen. no, no, no. Hay personas que sí vienen porque ya tenían entregado el rol. Ah, sí. O Hay sea, veces es clarísimo. ya el casting lo habían escogido. Mm, Esa serie tenía ya un cast, claro. mm. Entonces, cuando uno se suelta a eso, pues sí creo que la vida tiene un color distinto. Sí, confiar en la vida. Yo siempre, hay una frase que yo digo mucho y es que la vida sabe más. Uy, Y es eso. no, tú sabes más, Cata. No, que la vida. No, tú sabes más. No, tú sabes más. Tú sabes más que la vida. Sí, uy, Sí, créetela. uy. Ay, no, Juanfer, mira, aquí en esto se nos fue ya, mejor dicho, no sé cuánto No, yo tiempo. no Ahí sé, listo. todas las Estamos gigas aquí. posibles. Estamos aquí. Gigas, Charle megas, que charle. una Sí, tera. pucha. Se nos fue una tera. Uf. Bueno, chao. Bueno, chao, gracias. No, pero mira, esta es una prueba que cuando uno está en el momento, conectado, en la charla, eh, pues es una delicia y Es se una le pasa a uno belleza. el No, pues tiempo yo y no ni se lo da sentí, cuenta. ni lo Sí, sentí. yo tampoco, yo Y te tampoco. agradezco por eso. Ay, no, Juanfer, yo a ti, te lo juro que qué maravilla, qué delicia hacer esto. Tú no sabes lo que yo me gozo, este Se te espacio nota. y haciendo esto y la oportunidad de conectar Hmm. con seres humanos que admiro, que me caen bien, que me interesan, que me parece simplemente delicioso poder tener este espacio. Así que infinitas gracias y No, siempre bienvenidísimo. gracias, gracias a ti, gracias por tu sensibilidad y por proporcionar este espacio y pues sí, marica, al final de cuentas, lo más importante es conectar Uy, total. y, y a veces esa conexión termina siendo algo extraordinario en un mundo bastante ordinario. Mm. Entonces, no lo pase uno por debajo, pues, porque sí es muy importante y gracias. Me No, hiciste el día. gracias a ti y tú el mío. ¡Yay! Yo le dije a Juanfer al principio de esto que no sé si quedó grabado, que en mi lista de invitados desde que empecé este proyecto estaba él. Así que ¡yay! Llegamos. Gracias. Gracias. Chao. Adiós. Esta es la conversación más larga que hemos publicado desde el inicio de Superpoder. No quise editar ni cortar ningún momento porque al escucharla me acordé de lo cómoda, fluida, profunda y a la vez divertida que fue esta charla con Juanfer. Muchas veces al preparar estos episodios, los invitados me preguntan de qué vamos a hablar. Si tengo una lista de preguntas, si voy a tocar aquel tema o este otro. Y mi respuesta siempre es la misma. Y es que yo no tengo una agenda en particular y mi objetivo no es otro que generar un rato de conversación sabrosa y entretenida
para nosotros y para quienes nos escuchan. Mi intención es compartir historias de vida que puedan recordarnos que al final no somos tan diferentes los unos de los otros y que todos, por distintas que parezcan nuestras historias, hemos sentido las mismas emociones y tenemos unas necesidades muy similares también. Valoro muchísimo la generosidad y apertura de mis invitados y en el caso de Juan Fernando, algo que me quedó resonando mucho después de nuestra conversación tiene que ver con su enorme poder de transmitir seguridad y comodidad, siendo simplemente él. Nosotros arrancamos a hablar incluso desde antes que se encendieran los micrófonos y supe que iba a ser algo bonito desde ahí, solamente con su frescura y al ver su intención de compartir, de querer recorrer su historia con tantos detalles, saboreándosela y dejándonos ver quién es él auténticamente. La capacidad de ser y mostrarnos reales es algo que no doy por hecho. Tengo clarísimo que a muchas personas nos cuesta en distintos momentos y por las razones que sea, poner ahí afuera toda nuestra esencia. Eso requiere de valentía porque nuestra vulnerabilidad está de por medio y seguramente algo de nuestros miedos o el ego. Creo que una característica que tienen las personas que saben mostrarse reales es el autoconocimiento. Alguien que se observa, que es consciente de las cosas que lo caracterizan, le gusten o no, que se hace preguntas, que cuestiona sus propias definiciones sobre sí mismo, que no se toma tan en serio. Seguramente es alguien a quien le fluye de una manera más natural expresarse desde la verdad, sin máscaras y sin pretender otra cosa que ser. Cuando nos conocemos realmente se activa una comodidad que viene desde adentro y que difícilmente nos la pueden robar porque está atada a la seguridad que produce saber quiénes somos y qué tenemos para compartir y agregar valor a los demás. Juanfer, muchísimas gracias por compartir de esa manera tan fluida, cómoda y generosa. Nuestra conversación fue deliciosa y me regalaste además esta linda reflexión que dejo para cerrar este episodio. Gracias a ustedes por escucharme y por hacer parte de estas conversaciones con significado. Los invito a seguirme en Instagram, TikTok y YouTube. Estamos como @superpoder.podcast.